Buenos días, alumnos. En esta oportunidad iniciaremos nuestra clase de hoy haciéndonos una pregunta al respecto. ¿Por qué la química es una ciencia? Y para dar respuesta a esta pregunta, recordemos que la química es considerada como una ciencia. ¿Por qué? Porque ha tenido que ser investigada, experimentada, analizada, comprobada y demostrada. Por lo tanto, como ciencia, utiliza un método y en la investigación científica es conocida como el método científico. Si la ciencia utiliza para hacer su investigación un método llamado método científico, entonces, ¿qué cosa es? Bien, el método científico es el procedimiento que está planteado en toda investigación científica para descubrir las formas de existencia en los procesos objetivos, así también para desentrañar sus conexiones tanto internas como externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas en su aplicación. Por ello es importante recordar además que el método científico está estructurado en 5 etapas importantes. Por razones didácticas, lo resumimos en 5 etapas. Hi-Fi, 5 etapas. Iniciamos con la primera etapa, llamada observación. ¿Qué sucede en esta etapa? Aquí, el investigador recopila toda la información. Aquí, utiliza todos sus sentidos. Es por eso que aquí, en esta primera etapa, se generan las preguntas, las interrogantes. Y como toda pregunta amerita una respuesta, entonces pasa a la segunda etapa llamada la hipótesis. La hipótesis es la etapa donde el investigador plantea una posible respuesta. Puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe, solo una posible. Para poder demostrar la verdad o la falsedad de la hipótesis, pasamos a la tercera etapa llamada experimentación. Esta etapa es la etapa donde se realiza una y otra vez, repetidas veces. Es decir, en esta etapa vamos a comprobar si la investigación es verdadera o falsa. La experimentación es la etapa que puede llevarse a cabo en el laboratorio o en el campo. Va a depender del tipo de investigación que se esté realizando. Bien, si en la experimentación comprobamos que la hipótesis es verdadera, entonces pasamos a la cuarta etapa llamada conclusión. Ahí se plantean las teorías y luego las leyes. Finalmente, esas leyes y teorías que se generan van a ser divulgadas, van a ser comunicadas a toda la comunidad científica. Es decir, se comunica mediante libros, revistas científicas, el nacimiento de una nueva ciencia. Bien, pero ¿qué pasa si la hipótesis comprobada resulta ser falsa? Entonces, nuevamente empezamos a las preguntas, las interrogantes, para luego pasar la hipótesis y así sucesivamente se produce un ciclo. Recordemos, por lo tanto, solo pasamos a la conclusión y publicación cuando
la hipótesis comprobada resulta ser verdadera. De lo contrario, si resulta ser falsa, nuevamente partimos a las preguntas o de las preguntas. Si la ciencia utiliza el método científico, entonces, ¿qué cosa es ciencia? Ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento. Por lo tanto, la ciencia viene a ser el conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados y demostrados. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Según su objeto de estudio, dos grandes grupos. Tenemos las ciencias formales y las ciencias factuales. Dentro de las ciencias formales tenemos la lógica y la matemática. Y dentro de la ciencia factual natural tenemos la física, química, biología principalmente. Y en las ciencias factual cultural tenemos la psicología, sociología, economía, ciencia política, etc. Si ciencia, ¿qué es conocimiento? Sencillamente es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, sus cualidades y las relaciones que existen entre ellas. Bien, el conocimiento puede ser de dos tipos: científico o vulgar. ¿Cuándo el conocimiento es científico? Cuando se basa en un método científico. Y es aquella que se adquiere mediante una investigación científica a través de libros, revistas científicas. Y cuando un conocimiento puede ser vulgar, que también se le conoce como cotidiano o diario. Es aquella que se obtiene a través de la experiencia diaria, individual. Ambos conocimientos se realizan con la finalidad de crear nuevas tecnologías. Y al crear nuevas tecnologías se dan solución a los problemas que existen. Reforzando, existen dos tipos de conocimiento. Conocimiento empírico, al cual también se le conoce como conocimiento crítico. ¿Sí? Conocimiento empírico, también conocido como cotidiano, es aquel conocimiento, recordemos, que se aprende con la práctica diaria. Por ejemplo, el aprender a manejar bicicleta, el aprender a manejar un auto o el aprender a nadar, etcétera, etcétera. Así. Concluir con la tecnología. ¿Y en qué consiste la tecnología? Recordemos que la aplicación, la combinación de la ciencia con las habilidades, las técnicas que posee el hombre, ¿sí?, va a obtener como resultado a la tecnología. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología es una de las actividades que distingue a los humanos de los animales. ¿Cómo funciona? Desde su aparición, el ser humano ha investigado y ha empleado sus habilidades y conocimientos para fabricar herramientas, máquinas que ayuden a adecuarse mejor al ambiente. Se dividen en dos opiniones: tecnófilos y tecnófobos. ¿En qué consisten los tecnófilos? Es el fundamento del bienestar y la prosperidad. En cambio, los tecnófobos culpan a la tecnología de los daños al medio ambiente. Pero en suma, ¿cuáles son los beneficios que otorga la tecnología? Por ejemplo, tenemos las vacunas, que son sustancias químicas que nos van a ayudar a prevenir las enfermedades, como por ejemplo el mal que actualmente estamos atravesando, el coronavirus. Los alimentos procesados, la agricultura y la construcción, entre otras. Por lo tanto, la tecnología por sí misma no es buena ni mala. Somos las personas las que la usamos
quienes decidimos el fin que le vamos a dar. Bien, alumnos, es todo. Y luego ahora vamos a divertirnos un poco acerca del tema. Bien, alumnos, ahora ponemos mucha atención para responder a las siguientes preguntas. Vamos a plantearnos varias preguntas y vamos a responderlo juntos. 1. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de procesos que el hombre debe realizar en la investigación científica para demostrar la verdad. 2. ¿Cuáles son las etapas del método científico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por razones didácticas lo resumimos en 5 etapas? Hi-Fi, observación, hipótesis, experimentación, conclusión y generalización. 3. ¿Qué significa síntesis? Significa conocimiento. 4. ¿En cuántas partes generales se clasifica la ciencia? En 2. Ciencias formales y ciencias factuales. Número 5. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? Son 2 tipos. Conocimiento científico y conocimiento empírico. 6. ¿Qué es la tecnología? La aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos mediante el empleo de habilidades y conocimientos para fabricar herramientas y máquinas. 7. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón. Tenemos es el conocimiento. 8. Etapa del método científico donde se comprueba la verdad o la falsedad de la hipótesis. A ver, tenemos varias alternativas. Observación, hipótesis, experimentación, conclusión y generalización. Y nuestra respuesta es la experimentación. Finalmente, ahora les toca a ustedes en casa divertirse investigando para complementar algunas actividades como la que, por ejemplo, vamos a investigar sobre los beneficios y los efectos de la tecnología para la humanidad. Recuerden, alumnos, que cada investigación debe tener su ilustración. Muy bien, alumnos, por hoy es todo. Desde ya, salud física, emocional, orgánica. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por la atención prestada.